La W presenta Vicky Dávila. 12 del día, 18 minutos, ya llegó el ministro de Salud, Alejandro Gaviria. Ministro, por favor, salude a todos los oyentes a esta hora que se conectan en cualquier lugar del planeta. Lo están viendo en nuestro Facebook Live y tenemos muchas cosas de qué hablar hoy. Vicky, buenas tardes a usted, a los oyentes, a todo el mundo. Gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Ya lo saludó por allá, supuesto, miren, tenemos muchas cosas que hablar. Ahí lo están viendo, miren la camarita. Cámara, bueno, aquí estaba como un poco desubicado, pero bueno, ya. Voy a hacer una... Todos los oyentes, yo no sé cómo se llaman estos internautas. Sí, son como internautas, oyentes conectados a través del Facebook Live y de todas nuestras estaciones. Exactamente. ¿Cierto? Bueno. Óigame, ministro, antes de hacer la pausa para venir en propiedad con la entrevista, ¿le cayeron muy duros los alcaldes o qué? Yo no creo, en el fondo, Vicky y oyentes, había una especie de malentendido, porque los alcaldes alcanzaron a creer que yo había dicho en algún escenario que el consumo de sustancias ilícitas en nuestro país no había crecido. Eso no fue lo que dije. Ha venido creciendo. Desde una perspectiva de mediano plazo, yo creo que se ha multiplicado por 2 o por 2,5. Una vez los alcaldes entendieron que la discusión era otra, muy puntual y específica, yo creo que ya se calmaron y en general yo tengo una muy buena relación con ellos. ¿Y con el fiscal las cosas bien? Sí, digo que también. Yo creo ¿Se hablaron por teléfono o qué? Yo hablé con él en Cartagena el sábado en la noche y tuvimos la oportunidad de discutir este tema y yo creo que bien. Ahora podemos precisar dónde está tal vez la nuez del desacuerdo, que es puntual, específica y yo diría no sujeta a un gran debate. Ya habían tenido, digamos, una diferencia de criterios, por ejemplo, en el tema del glifosato, ¿cierto? Sí. El glifosato fue antes, pero cuando él llega, él dice que hay que volver a poner el glifosato. Él le tocó parte de este tema, pero un poco desde afuera, y en un debate en el Congreso tuvimos un desacuerdo, una diferencia de opiniones cordial. Pero todo bien. Yo creo que sí. Antes de la pausa, ¿usted ha consumido drogas? Yo he consumido drogas, yo he fumado marihuana unas poquitas veces cuando estaba por allá en bachillerato, pero muy poco. ¿Y cómo fue la experiencia? Voy a decir algo que se van a burlar un poco. Yo nunca he fumado un cigarrillo en mi vida, Vicky. Jamás he fumado porque tenía unos padres muy fumadores. Y fumar marihuana implica saber fumar. Y entonces se pegó una ahogada tremenda. Pegué una ahogada, nunca me hizo nada y desde los 17 años ese mundo está por allá. ¿Y le dio mareo, le dio algo? No me dio nada, no sentí nada mucho, era una fiesta de esas del bachillerato, entonces no pasó nada. ¿Se quedó en la tierra? Se quedó, sí, no mucho, no. Pero era menor de edad. Tenía 17, dice. Sí, era menor de edad. ¿Y quién se la dio? ¿Por qué llegó a sus manos esa oportunidad? Compañeros de bachillerato. Y me imagino, usted es de una familia paisa, ¿cierto? Yo soy de una familia paisa, ya crecí. Pero no sabía que usted era chileno. Yo nací en Santiago de Chile, pero fue una casualidad. Mi papá estaba estudiando en Santiago de Chile con una beca de la Organización de Estados Americanos en su momento, finales de los años 60. Estudió allí, yo nací, el primer hijo de una pareja muy jóvenes de paisas que fueron haciendo escala en Lima, quedaba muy lejos Santiago de Chile, de Medellín desde esa época, allí nací. Y he tenido una conexión, si se quiere, emocional con Chile. Ya si quiere entramos en materia, pero el primer recuerdo que yo tengo en la vida, tal vez, es en 1973. Yo era un niño, entro a la biblioteca de mi casa en Medellín en un segundo piso y mi papá estaba llorando. Para un niño ver a su padre llorando, pues es siempre un shock. Claro. Era el 11 de septiembre del año 1973, el golpe de estado de Pinochet cuando mataron a Salvador Allende. Mi papá tenía entonces, y de pronto la sigue teniendo, veleidades de izquierda, tenía mucha conexión con Chile, sus amigos vivían allí, había creído en el proyecto político de Salvador Allende, como creyeron muchos en su momento. Y yo le pregunto a mi mamá, ¿por qué está llorando mi papá? Y me dice, porque mataron al presidente de Chile. Y fue en esa época que me di cuenta que pues, ya había nacido allí y había una conexión. Crecí oyendo música de protesta de Chile. Quilapayún, Inti Illimani y estos diferentes grupos. Para cerrar el tema e irnos a la primera pausa, le decía que usted, hijo de una familia muy paisa, me imagino que entonces lo previnieron mucho con respecto a las drogas. ¿Por qué dijo ese día sí? Yo creo que presión de grupo, por lo que dicen muchos, sí. Pero yo, la verdad, curiosidad. Curiosidad, pero yo me sentía muy seguro en eso. Yo era consciente de que eran límites, que yo no me iba a gustar, yo odiaba el cigarrillo. No, esos temas, sabía que era una cosa esporádica, temporal. ¿Y les ha contado a los hijos?
Sí, yo creo que conocen esta historia. Y ahora, ¿cómo les habla a usted? Mire, no es bueno probar. ¿A usted le parece que es bueno probarlo? Si no necesitan hacerlo, no. Yo les hablo mucho con el tema de la presión de grupo y el tema que ellos tienen que ser capaces de defender la individualidad y tienen que ser conscientes en las decisiones que toman. Y mantener lo que dicen con los hijos, una relación de diálogo con ellos permanentemente sobre esto y el otro tema complejo que es la sexualidad también, que son difíciles y que sepan que están ahí y que que pueden contar con sus padres para contarlo todo. No es un tema fácil, ¿no? Entre otras cosas. Y casualmente, cuando yo hice mi doctorado en economía y empecé a estudiar temas sociales, uno de los artículos de mi tesis de doctorado es sobre un tema social que tiene que ver sobre presión de grupo en el consumo de alcohol, cigarrillo, sustancias ilícitas y otras actividades. Entonces allí pude estudiar y discernir estadísticamente los efectos y la importancia de la presión de grupo en ámbitos escolares. Entonces, he estudiado el tema por muchos años, me interesa. También estudié el tema del consumo de drogas en Colombia, publiqué un artículo en el año 2010 en la Universidad de los Andes, que después se actualizó y hace parte de un libro que publicó una universidad americana, Vanderbilt University, hace apenas unos meses sobre estos temas. Usted porque es muy estudioso, pero hay gente que se mete a la droga así, por curiosidad, y después no puede salir. Eso ha pasado, pero en el fondo hay una conexión también entre ciertas carencias emocionales y problemas de salud mental y el consumo de drogas. La historia de que alguien casualmente consume drogas y queda enganchado sin que de base no exista algún tipo de necesidad psicológica o de problemas de enfermedad mental es menos consistente con la evidencia. Vamos a hacer la pausa y venimos a hablar de Salud Cop, porque aquí me están pidiendo que por favor le pregunte por Salud Cop, por Café Salud. Yo me imagino que usted no duerme. Difícil, Vicky. ¿Que toma goticas, me dijeron? Tomo unas goticas de Pasiflora que tiene una tapita morada. ¿Y le sirve? Algo me han servido, ¿no? Me sirvieron el año pasado, me han dejado de servir un poco. Ahí vamos. O sea que tiene más problemas. Hacemos una pausa y les pedimos a nuestros oyentes en Facebook Live que no se desconecten, ya venimos con el ministro y a todos Tengo los que mirar oyentes más a de la nuestras cámara, estaciones. ¿no? Saludos. Sí, saludos a la cámara. Televidentes o internautas. 12 del día 25, esta es la W. Vicky Dávila está con usted, solo en la W. Listo. Bueno, volvimos. Estamos otra vez, Rafa, conectados con nuestro Facebook y con todas nuestras estaciones. Es que toca meter pausa. ¿Qué hacemos? ¿Puedes poner pausa? Es cierto. Muy bien. ¿Cómo ya en el programa? Muy bien. Sí, sí, señor. ¿Qué decía Rafa? Que como decía un viejo torero, lo que no puede ser y además es imposible. Exacto. Que si hay que poner pausa, póngase. Ministro, nos ha ido muy bien. Bueno, y nos encanta tener invitados. Contento de estar aquí. No, muchas gracias. Y sabe una cosa, ministro, yo creo que todo el mundo le reconoce su trabajo, creo que reconocen la seriedad de su trabajo. Puede en algunas ocasiones la gente no estar de acuerdo con usted, pero ha dado unas batallas que son importantes para el país y ha tenido unos resultados importantes para el país. Estaban diciéndome en el Facebook que por favor hablara de Salud Cop, que cómo va Salud Cop, ¿qué decimos de Salud Cop? Yo creo que podemos decir lo siguiente, este tal vez es el problema más complejo que yo encontré. Yo llego al ministerio cuando Saludcop estaba intervenida en un proceso muy grande de deterioro, con un patrimonio negativo y con inversiones que se habían dejado de hacer en muchos de las clínicas propias. Sí. Cuando empezamos a mirar el problema, yo creo que llegamos a una conclusión difícil, y es que la liquidación era la única salida para Saludcop en su momento. Cuando había que liquidarla había dos opciones: hacer lo que se hizo en Caprecon, que es distribuir los afiliados en las otras EPS, o crear, en este caso, una nueva EPS a donde pudieran ser trasladados los afiliados. La primera opción era imposible por muchas razones. Una de ellas es que Caprecon se estaba liquidando al mismo tiempo y no podíamos distribuir a otras EPS los afiliados de Caprecon y Saludcop. La otra es que Saludcop, el país lo conoce bien, estaba integrado verticalmente. Esto es, dependía para la atención de sus pacientes de un conjunto de hospitales y clínicas propias, que si uno los distribuía a otras EPS iban a quedar en el aire. Íbamos a tener, primero que todo, 30.000, 35.000 personas que trabajan en esas clínicas sin empleo. Eso habría sido una tragedia social. Lo que pensamos en su momento entonces teníamos era que trasladar la red, los activos, buena parte de los pasivos y los afiliados de Saludcop a una nueva EPS. Y además una nueva EPS que tuviera unas características institucionales organizacionales definidas, por ejemplo, que fuera una sociedad anónima. Y así nace Café Salud. Un año después, y esto se hizo hace un año, ya con la mirada en retrospectiva, y uno tiene que ser aquí maleable y
las opiniones distintas, yo creo que eso fue complejo. Fue complejo porque la gente ¿Un error? Yo no creo que fue un error porque no pudiéramos haber hecho distinto, pero yo creo que no anticipamos las dificultades y sobre todo esos problemas de confianza y dificultades. Se complicó más. Al armar la red que comenzaron a surgir, porque nosotros dijimos lo siguiente: Café Salud va a estar funcionando por un tiempo y después va a haber un proceso de la consecución de un comprador y de un operador idóneo. Entonces la gente comenzó a decir, liquidamos a Café Salud, liquidamos a Saludcop, de pronto se va a hacer un proceso parecido en Café Salud. Yo sí trabajo con ellos, si yo soy un hospital, sí ingreso a la red, si empiezo a atender pacientes, ya no me pagaron en Saludcop, ¿será que me pasa lo mismo en Café Salud? Esa pregunta empezó a gravitar en muchos prestadores y los problemas de organizar la red, que son los problemas fundamentales de una EPS, comenzaron a afectar en Café Salud. Yo he denominado este problema general una crisis de confianza y no hemos podido resolver ese problema plenamente. Desde diciembre del año pasado presentamos al país un cronograma para lo que se ha denominado la venta, pero que yo quiero presentarla también como la consecución de un operador idóneo que resuelva, Vicky y oyentes y nuestros amigos en Facebook, este problema de una vez por todas y para siempre. Hoy precisamente, se están acreditando los posibles interesados, que tienen que cumplir unas condiciones de patrimonio y de experiencia. ¿Y ya tiene nombres? No, todavía no. Al final del día tendremos los nombres. Estas personas tienen que presentar no solamente una oferta económica, sino un modelo, llamamos un modelo de atención, que nos digan cómo van a atender la gente. Por ejemplo, cuántos centros de atención primaria van a tener, cuál va a ser ese modelo, cómo van a trabajar. Y esperamos en marzo de este año cerrar este proceso, superar la crisis de confianza y empezar a atender la gente como toca. ¿Para usted Palacino es inocente? No lo es. Cuando nosotros, la evidencia que yo tengo, la que mostró la Contraloría, es que allí hubo una desviación de recursos. Existe todavía un debate en el país que dirimirán las autoridades competentes sobre la magnitud de la desviación de recursos. Pero evidencia de la desviación de recursos existe. Entonces yo no puedo decir que Palacino es inocente. Yo no soy un juez, no soy un organismo de control, pero como ministro de Salud tengo que decir que la evidencia sobre los problemas y la desviación de recursos de Saludcop es casi definitivo. Fíjese que este fiscal fue el que volvió a mover el proceso contra Palacino, pero el anterior fiscal, la anterior administración, que usted sabe que el doctor Montealegre había sido asesor de Saludcop, prácticamente dejó tranquilo a Palacino durante toda su administración. En el tema penal sí, pero hubo una sanción de la Fiscalía y de la Contraloría y la Procuraduría. Sí. De la Contraloría. Ahora viene en el país viene de el 1,4 millones de pesos. Ahora viene el tema penal. Creo que lo que hizo el fiscal hace apenas unos días, fue revivir un proceso que se había abierto por allá en el año 2005, bastante antiguo. Exactamente. Y ahora le quiero preguntar, ministro, usted que también conoció a fondo lo del desvío de recursos y todo, se dice que un sector político, incluso de Casanare, del Meta especialmente, habría tenido algo que ver en todos estos malos recursos y estos desvíos. ¿Usted sabe de eso? No, yo no conozco vínculos políticos particulares con alguien de Casanare y Meta. No, yo conozco lo que conoce el país. Y es, por ejemplo, algunas conexiones del señor Palacino con algunos congresistas. Yo creo que hay cartas que ha conocido el país. Es un tema que se ha debatido ampliamente, por supuesto lo conozco. Conozco también los problemas que se presentaron con la sanción inicial de la Superintendencia de Salud, después con la revocatoria de esa sanción, con esta historia institucional tan compleja, ¿no? La liquidación de Saludcop y la creación posterior de Café Salud se ha criticado mucho, pero yo he presentado en defensa de lo que se hizo en su momento con las siguientes dos ideas. La primera, que este fue el fin de la era Palacino. Sí. Con la liquidación de Saludcop llegamos al fin de la era Palacino. La segunda, que en todo caso había que dar ese paso. Lo dijimos en su momento y lo reitero hoy en día, esto no iba a ser la solución de todos los problemas, pero sí era un paso necesario para ir resolviendo los problemas. Rafa. Pues a mí me gustaría preguntarle, a propósito de lo que hablaba de modelos y que esperaba que distintas empresas presentaran el modelo de lo que querían hacer. ¿No debe ser el contrario? ¿No deben ustedes poner las líneas maestras para que su modelo, el modelo que tiene el Ministerio de Salud, sea el que predomine y que las empresas se adapten a él? Yo creo que es una cosa y la otra. Nosotros tenemos unos lineamientos generales, una regulación para la habilitación de las EPS, tenemos un modelo que llama el Modelo Integral de Atención en Salud, que da las ideas o lineamientos generales, pero queremos que esos puntos generales ya se llenen con las particularidades de la atención. Entonces, en el fondo, es un tema de ida y vuelta.
Dentro del modelo general que presenta el Ministerio, queremos que el operador de Café Salud nos presente las particularidades, ya los asuntos más específicos, donde existe, podríamos decirlo así, flexibilidad regulatoria, porque existen diferentes formas de atender la población. Algunos hacen énfasis más en la atención primaria, otros en los servicios de alta complejidad y así sucesivamente. ¿Diría usted que en este momento hay una verdadera salud pública en Colombia? Esa es una pregunta que tiene que ser respondida con matices. Colombia ha venido avanzando en su sistema de aseguramiento. En el contexto latinoamericano, Colombia se distingue por lo siguiente: tiene una cobertura universal. Sí. El 98% de los colombianos tienen acceso a servicios de salud con un plan de beneficios donde existe equidad o igualdad entre quienes contribuyen y quienes no lo hacen. Eso no se da en otros países de América Latina. En asuntos de lo que llamamos técnicamente la protección financiera, esto es cuánto de los servicios de salud, sobre todo los servicios de salud de mayor complejidad, viene del bolsillo de la gente. Ese porcentaje en Colombia es el 14%, en América Latina es el 40%. Eso dice que los colombianos están más protegidos financieramente que el resto de los latinoamericanos. Una enfermedad de alto costo, doy un ejemplo, enfermedad renal crónica. Colombia tiene 28.000 pacientes, necesitan varias sesiones de diálisis cada semana. Tenemos cobertura universal. Eso no lo tiene ningún otro país de América, incluidos pero en Estados muchos Unidos casos, y Canadá. En muchos casos, ministro, discúlpeme, es a través de la tutela. No, eso tampoco lo puedes conocer, por ejemplo, no, voy en enfermedad renal crónica, no, voy en en lo algunos general, otros casos exactamente, porque la gente dice que para acceder a la salud en Colombia tiene que ser a través de tutela. Eso es una exageración, pero no queremos desconocer al mismo tiempo las dificultades. Pero cuando yo le hago una encuesta, y le hemos hecho muchas a los colombianos, usted necesitó tutela para acceder, quienes dicen sí es entre el 2 y 3% de la población, entonces tampoco podemos decir que en la generalidad de los casos. Pues la cifra resulta corta, pequeña. En general sí, pero si uno mira el número total de tutelas también son muchas, entonces son 150.000, entonces uno divide eso por el número de tutelas en un día, o entonces una tutela cada tantos minutos, es complejo. Pero quiero plantear ya antes, Vicky, la dificultad de los temas de la tutela, y es un dilema que enfrentan todos los sistemas de salud, y yo quisiera plantearles a los oyentes y a nosotros un dilema ético, que es el que tienen que resolver los sistemas, o de naturaleza bioética. Tenemos una nueva terapia de cáncer llegando a nuestro país, inmunoterapia. Ese tratamiento puede costar entre 1.000 y 1.500, 1.800 millones de pesos al año. La evidencia que se tiene y que presentan las compañías farmacéuticas cuando se va a hacer la revisión por parte del INVIMA de la seguridad y eficacia nos muestra que da 2,1 meses más de sobrevida típico a un paciente. ¿Debe un sistema público de salud pagar por ese medicamento, sí o no? Es una respuesta muy difícil, que involucra muchos factores, y entonces como no le damos respuesta a esa pregunta de manera fehaciente, que empiezan las tutelas. Claro. Entonces no la respondemos como sociedad, la respondemos de manera casuística, caso por caso, individualmente. Olvidamos la protección de los derechos colectivos, nos concentramos en la protección de los derechos individuales. Ese es un tema que el país no ha resuelto plenamente, y yo quiero llamar la atención porque si usted va a Inglaterra, allí se hace un análisis, hay un instituto de evaluación de tecnologías, el instituto pone unas condiciones, y si el medicamento cuesta mucho vis a vis lo que le entrega de beneficio a la sociedad y a los pacientes, simplemente se dice no se paga. Nosotros no hemos llegado a un acuerdo como coherente en ese sentido. Bueno, un acuerdo coherente como sociedad en ese sentido. Sí, Vicky. ¿Tiene prepagada? Perdón, yo sí. ¿Qué prepagada tiene? Yo tengo Colmédica, creo. ¿Y por qué tiene prepagada si la salud es tan buena? No, mi esposo, soy beneficiario de mi esposo, no la he usado cuando estaba en el ministerio. Antes usaba la EPS. Pero no será una realidad que de todas maneras es cierta, y es que las EPS son demoradas, uno se va con un dolor, no sé, de barriga, como dicen. Pueden ser demoradas. Se demora mucho, no le dan a uno con pero le doy otro dato, y la gente le gustan muchas veces más los ejemplos que los datos, y eso es una pregunta difícil, y tienes razón. Colombia es el país de América Latina que tiene un porcentaje menor de individuos con medicina prepagada en relación a los afiliados. Usted van a Brasil, por ejemplo. Pero es un privilegio. Usted van a Brasil, encuentran más de 50 millones de personas que no confían en el sistema público y que tienen medicina prepagada o pólizas de salud por fuera del sistema público. En Colombia tenemos más o menos números redondos, 50 ¿Pero por qué? Porque 50, la gente no tiene con qué, es muy caro. No, 50 millones de personas, solamente 1 millón. Yo hablé hace poco con la hermana de una persona que fue compañera mía en la Universidad de los Andes. Esta señora se dedicaba a vender pólizas de seguro en toda América Latina, desde los Estados Unidos. Dice, yo nunca pude entrar a Colombia.
Nunca entraron a Colombia porque muchos en Colombia no percibían la necesidad. ¿Por qué? Porque aquí con el POS y el no POS tenemos una cobertura que es más amplia que en otros ministro, países. pero también porque es caro, es un servicio caro. Toda la gente Todos no los tiene países, pero en 200. todos No, los países es independientemente caro. de eso, pero es que acuérdese que nuestro salario mínimo es chiquito comparado con la región. Yo estoy haciendo la comparación con países que tienen un nivel similar de ingresos al nuestro. Y si es caro en Colombia, es caro en Perú, es caro en Ecuador, es caro en México y es caro en Brasil. Y en esos países, ese es el punto que quiero hacer, los ciudadanos, simplemente porque hay muchos más que lo hacen, ven una necesidad mucho más grande que en Colombia de tener un complemento a lo que hace el sistema público. Y es lo que nosotros llamamos aquí medicina prepagada. Ministro, usted dio una pelea fuerte casi. ¿Cuánto lleva en el ministerio? 4 años y 5 meses. Bastante. Al principio recuerdo que usted dio una pelea tratando de espantar a los políticos y más claramente congresistas, y usted dio nombres y todo, que se estaban metiendo o que han interferido en los Yo no, contratos pero el de la señor salud. superintendente de salud dio nombres por allá, pero bueno. Bueno, el caso es, ¿usted ya pudo espantar a esos políticos o siguen chupándose la plata de la salud? Yo dije hace un tiempo que el Ministerio de Salud es un fortín tecnocrático. Yo Sí. puedo decir, Vicky y oyentes, y aquí nuestros internautas, que en el Ministerio y en las instituciones más cercanas adscritas al Ministerio, los nombramientos se han hecho por meritocracia sin ninguna injerencia política. Yo tengo en el INVIMA una persona que creo que no había tenido ningún contacto con los políticos, fue el director de medicamentos del ministerio, trabajó Sí, es como cierto. subdirector por allá del Instituto de Evaluación de Tecnologías, había tenido una experiencia en Australia y en Inglaterra en agencias sanitarias, un técnico, algunos le dicen, como me dicen a mí, un astronauta. Lo mismo pasa en el Instituto Nacional de Salud, una persona técnica que ha permitido que el Instituto Nacional de Salud sea hoy en día el epicentro de los estudios sobre Zika a nivel global, porque allí hay una capacidad técnica que se está acumulando. Lo mismo los 2 viceministerios y así sucesivamente. Ahora, uno no puede tampoco decir que en los hospitales públicos, en las secretarías de salud en buena parte del país, en la administración de los recursos de la descentralización que competen a la salud, no existe injerencia política. Colombia es un país que tal vez desde el año 58, con el Frente Nacional, logró tener más democracia que Estado. No generamos capacidades estatales en buena parte del territorio y las relaciones políticas siguen estando asignadas por el clientelismo. Y eso lo tenemos que acabar. Esa es la puerta de entrada a la corrupción. Yo no estoy de acuerdo en la participación política en las instituciones. ¿A usted lo llaman los en eso políticos? peleado por los políticos. Yo creo que ya dejaron en estos temas de llamarme porque Saben que con usted no se puede. saben que de la hoja de vida pasa del escritorio a la caneca de la basura muy rapidito. Oiga, ¿está cansado en el ministerio? Esto es un puesto duro. Tuve una conversación con un empresario argentino, empresario científico, ¿no? Y en medio de la conversación me dice, yo estaba contando anécdotas y él tenía un amigo que estaba en el gobierno argentino y me dice, estos puestos son trituradores de personas. Y en parte tiene razón, esto es difícil, Vicky. Yo me levanto cada mañana, 5:30, 6 de la mañana, miro el teléfono, siempre con miedo. Dice, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría? Muchas veces todavía llego a la casa y le digo a mi esposa, ¿yo para qué me metí aquí? Pero aquí estamos, ¿no? Es Oiga, difícil, supe ¿no? que en un consejo de ministros el presidente les dijo ya, levante la mano el que se quiera ir. ¿Levantó la mano alguno? No, lo que dijo el presidente es que quería tener claridad de ¿Quiénes iban a aspirar? quiénes iban a aspirar, ¿no? Y todo le contarán al presidente en privado. ¿Pero levantaron la mano? No, ninguno. ¿Se quedaron callados? Pero si sabemos quiénes son. No, creo que el presidente no los obligó a levantar la mano. Ya el país ha especulado de quiénes son. Clara. Clara López. Exacto. El ministro de Hacienda pues siempre se ha dicho, Mauricio Cárdenas. Iragorri siempre se ha dicho, el ministro de Agricultura. ¿Quién me está? Londoño. Cristo. Listo. El ministro de Justicia. La justicia Londoño. también se dice. Sí. Bueno, me meta en esos líos, ¿no? No, una cosita. Es que a Los propósito, ministros no nos podemos poner de comentaristas políticos porque... ¿le gustaba nos más metemos ser comentarista político? ¿Se acuerda que era comentarista? Era comentarista, era más sencillo, lo haría distinto, era irresponsable. Yo creo que el paso por aquí es aleccionador en ese sentido, Vicky y oyentes. Yo creo que uno entiende más las dificultades, pero es una labor que alguien tiene que hacer también y es importante. Claro. Yo creo que yo soy un defensor a ultranza de la libertad de expresión. Creo que sin libertad de expresión no hay democracia. Creo que los estados y países y gobiernos deben tolerar todas las expresiones, incluso las más criticonas, y en este país o en este mundo donde hoy en día pululan los hechos alternativos, incluso las mentirosas. Oiga, me tiene pregunta Rafa para usted, ministro, pero me gustaría simplemente decirle en esto de los que tienen aspiraciones políticas,
la Procuraduría está pensando que se tienen que ir ya. ¿A usted le gusta eso, que se vayan? Digamos, que es el momento, que ya es hora. Yo lo vería de la siguiente manera, siendo un poco de analista político, que no debería hacerlo. Uno de los grandes problemas en Colombia y en el mundo, Vicky, es la falta de confianza del público en general en las instituciones. Mientras mayor transparencia exista, mientras menores dudas o suspicacia exista sobre sesgos de favorecimiento de un gobierno o del Estado a algunas personas particulares, mejor. Entonces, chao. Está bien, me parece bien. Y esta campaña presidencial, ya lo anticipamos, no lo he dicho yo, lo sabe todo el mundo, va a estar dura. Entonces... Está dura, porque es que ya estamos. Sí, empezó muy temprano. Muy temprano. Por un conjunto de circunstancias, pero empezó temprano. No, está dura además en todo el mundo, porque todo el mundo se ha convencido de que hay que ser antisistema y antirégimen, porque eso es lo que da buenos resultados. Está pasando en Francia, pasó en Estados Unidos, pasó con el Brexit, pasó en Italia, pasó en Grecia, ha pasado en España. Pero bueno, a mí me gustaría preguntarle a propósito de su negociado, del de la sanidad. ¿Cree usted que hay equilibrio entre todas las regiones del país en el tema sanitario? ¿O si estamos jugando la estadística, eso que decía Mark Twain, que las falsedades pueden ser mentiras, malditas mentiras y estadísticas? No existe hoy en día en el territorio de Colombia unas desigualdades en el acceso, lo sabemos muy bien. Existen desigualdades tanto en los resultados en salud. Si uno mira cualquier indicador trazador, la mortalidad infantil, se va a dar cuenta de algo que es cierto en Colombia, es cierto en Latinoamérica, es cierto también en muchos otros países del mundo, que existen unas diferencias muy grandes entre centro y periferia. Una cosa es la mortalidad infantil o la mortalidad materna en Bogotá, otra cosa es en el Chocó y la Guajira, donde podemos tener unos indicadores que son 3 o 4 veces más amplios. Y las estadísticas o los promedios claramente borran esas diferencias. Por eso nosotros hemos hecho énfasis también en cerrar brechas, no solamente entre territorios, sino entre grupos socioeconómicos y entre grupos étnicos, que es importante. Colombia es un país que se define por eso, con esta geografía endemoniada, con regiones tan diferentes, con esta ficción que implica muchas veces gobernar a Colombia desde Bogotá, pero por esa gran es tan diversidad. difícil, por ejemplo, salvar a los niños de La Guajira. Eso ya fue una cosa imposible, ya. No hay manera. Yo creo que muchas cosas se pueden hacer y el Estado tiene que hacer más presencia, pero vi que el país también conoce el entramado de dificultades de naturaleza cultural o antropológica, de naturaleza política y de naturaleza geográfica también. Se trata de un desierto, se trata de 400.000 personas en una zona muy difícil, con una gran dispersión territorial, donde básicamente su vida, el significado de su vida, y para los seres humanos no hay cosa más importante que eso, que la vida tenga un significado y que nosotros tengamos un sentido de trascendencia, es estar allí, viviendo en la ranchería donde están... sí, pero el Estado es ineficaz. Es claro que es ineficaz. El Estado sí es ineficaz, porque allí no se han construido capacidades estatales. Yo publiqué este librito, ¿no? Ajá. Aquí alguien tiene que llevar la contraria, dice. Y encontré un texto muy bonito. Jorge Isaacs fue encargado por el presidente Rafael Núñez, finales del siglo XIX, a que fuera a hacer una exploración de lo que se llamaba en su momento las tribus del Magdalena. Uh-huh. Y visita La Guajira. Y lo que escribió Jorge Isaacs en su momento, hace ya mucho más de 100 años, podría transcribirse hoy como una noticia. Tenemos que ser conscientes de que por muchos años, no estamos hablando de décadas, sino casi siglos, el Estado colombiano no ha hecho presencia en estos territorios. Y cuando lo hace, termina siendo capturado por las élites locales, que es la tragedia que estamos viviendo. Y ha sido difícil. Entonces, a veces el Estado llega, pero llega como un ejército de ocupación, se retira y vuelven los mismos problemas de siempre. Ese que es un desafío similar al que enfrenta el mundo, por ejemplo, con algunos países africanos. El desafío de cómo llevar el desarrollo cuando no hay capacidades acumuladas. Es una pregunta muy difícil, muy compleja, donde lo que tenemos que hacer, y uno como funcionario público, yo lo llamo buscar resquicios de posibilismo. Esto es, sabemos que no vamos a resolver todos los problemas, pero no podemos caer en la resignación y vamos entonces resolviendo algunos problemas bien resueltos, con políticas públicas evaluadas y eficaces. Ministro, para ir terminando, usted ha sido pro aborto, pro eutanasia, pro adopción gay. ¿Usted tiene hoy cifras de cuántas eutanasias ha habido en Colombia después de esa que conocimos en todo el país del papá de Matador? Hemos tenido un poco, decenas, yo no quisiera dar una cifra particular, pero menos de 100 en todo caso, oficialmente registradas en el ministerio.
Pero la lucha por la eutanasia es una doble lucha. Por la eutanasia, que tal vez es el caso más complejo, el que está pues allá más difícil, porque hay ya un hecho activo de terminar una vida. Pero también hay una lucha que es parecida, que es la lucha por la distanasia, y es evitar el encarnizamiento terapéutico, evitar ese exceso de la medicina moderna al final de la vida que está causando mucho daño. Y yo creo que la pelea por la eutanasia también es una pelea sobre eso, por tener unos límites, por decir ya es suficiente. Porque no lo mantengan conectado a un aparato, porque no le den... La semana pasada di un discurso de grado a los estudiantes de la Universidad de los Andes de Medicina y recordé una lectura que tuve el año pasado que me llamó mucho la atención de una periodista californiana, se llama Kathy Butler, sobre su papá. Ella dice sobre cómo el sistema de salud norteamericano torturó a mi papá y decía una cosa: ya nadie dice las últimas palabras, la mayoría de las personas mueren con un tubo en la garganta. Las últimas palabras son una fuente de sabiduría para la humanidad. Nos estamos privando de eso. Ya nadie reflexiona sobre su mortalidad en los últimos momentos. Estamos sedados cuando morimos. 80% quiere morir en su casa, solo 25% lo logra. Yo creo que esa sigue siendo una batalla importante. ¿Usted se practicaría la eutanasia? Yo sí, Vic. ¿Y lo ha hablado con su esposa? He hablado con mi esposa porque he estado metido en este debate por mucho tiempo y yo ya creo que las condiciones de vida son indignas, que no vale la pena llegar a hacer lo que tengo que llegar a hacer, chao. No. ¿Va a donar sus órganos? Por supuesto. Eso ya lo tiene claro. Además Rafa. es una obligación hoy en día en Colombia. Usted en su libro Alguien tiene que llevar la contraria, habla de que las leyes no crean capacidades colectivas, no cambian la cultura ni modifican las normas sociales. ¿Cree usted que en Colombia hay mucha resiliencia, mucha resistencia al cambio? En Colombia tenemos una resistencia cultural al cambio y tenemos también algo que viene aparejado, y es que hemos tendido a sobreestimar el papel del derecho como motor o vehículo del cambio social. Por eso en Colombia nos decimos o nos llamamos santanderistas, porque creemos que las leyes por sí solas pueden cambiar las realidades. Y yo creo que las realidades comienzan a cambiar decididamente cuando algo pasa en la mente de las personas, en los modos de pensamiento. Y por eso yo hago insistencia, y yo creo que es un debate que nos falta en Colombia en el cambio cultural, aquello que quiso hacer Antana Mocus en Bogotá, aquella suerte de magia cuando ocurre cuando uno va manejando su carro, son las 2 de la mañana, el semáforo se pone en rojo. Yo sé que nadie lo va a ver, pero yo espero a que se ponga en verde, porque quiero respetar la ley como cuestión de principio. Esa cultura de respeto a la ley y las instituciones, yo creo que eso es más importante que las leyes. Ya nos toca ir terminando. ¿Una palabra para Trump? Una. Pues yo soy ministro de Estado y no me quiero meter en debates ni generar un incidente diplomático, pero yo volvería sobre lo siguiente. El respeto a los derechos humanos de todos. Yo creo que eso tiene que ser la base de una sociedad decente. Una palabra para Uribe. Lo digo porque usted fue uribista. Yo he trabajado con Uribe, yo no me denominaría uribista, pero tengo una buena relación con el presidente Uribe. Yo le diría, por favor, cordura. Y le puedo pedir un favor, me dicen que usted tiene 2 libretas, que las carga y que va apuntando poemas y yo no sé qué cosas. Sí. ¿Tiene ahí? ¿Qué poema tiene ahí? Muéstreme la libreta. Aquí una libreta. Ahí hay uno. ¿Y tiene poemas ahí? Bueno, aquí puedo tener uno. A ver, léalo, por favor. Hay un poeta venezolano, se llama Eugenio Montejo. Me gusta, es existencialista. Y yo llamo que son una suerte como de oraciones para que el día a día. Creemos mucho en divinidades. Así termina un poema que se llama Lo Nuestro. Solo trajimos el tiempo de estar vivos entre el relámpago y el viento, el tiempo en que tu cuerpo gira con el mundo, el hoy, el grito delante del milagro, la llama que arde con la vela, no la vela, la nada de donde todo se suspende, eso es lo nuestro. Pues muchas gracias a Alejandro Gaviria por estar con nosotros, él es el ministro de Salud. Me gustaba declamar desde bachillerato, ¿no? ¿Verdad? ¿Y cuál fue el primero que se aprendió? El hijo de rana, rin, rin, renacuajo. Sí. Renacuajo paseador. El renacuajo, sí. Uno de Antonio Machado, me acuerdo en un día del idioma. ¿Cuál? No me acuerdo cuál era el poema, pero uno de ellos ya quedó por allá en un resquicio de la memoria. ¿Y tiene algo de chileno? No mucho. Los poetas chilenos me gustan, ¿no? Yo soy paisa, sí. Totalmente paisa. No mucho, totalmente, sí. No, pero ya muy bogotanizado. Bueno. Ministro, mil gracias. Despídase, por favor, de toda la gente que nos vea a esta hora en todo el planeta. Gracias por la atención y gracias por la paciencia también. Nos quedó faltando el cartel de la hemofilia. Es que aquí hay cartel de todo.
Terrible lo del cartel de la hemofilia, Vic. ¿Puedo explicar en qué consiste, si quiere? No tenemos tiempo. No tenemos mucho tiempo, listo. No. Después con tiempo, porque hay que hacer una pedagogía sobre qué es eso, porque es que la gente comienza cartel de la hemofilia, ¿cómo así que cartel de la hemofilia, cartel de la salud? ¿Sabe qué es lo peor de lo peor? Eso de que robar es malo, pero robarse la plata de la salud es una forma de matar a la gente. Una porquería. Terrible. Gracias, ministro. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hacemos la pausa. Esta es la W.